En este momento de disertarte. Bueno, hay tantos temas que creo que en media hora liquidamos bien el partido. Ustedes me habrán escuchado hablar, comienzo por alguno de los caballitos de batalla, porque en esto de hablar mucho uno va generando, lamentablemente, ciertos speech prefabricados. Me habrán escuchado hablar de las penas de papel. La pena de papel es la pena que el juez asienta en el papel, por ejemplo, 24 meses de prisión, y que la persona que cometió delito no cumple un solo día de sanción. Tenemos cantidad exorbitante de penas de papel. Si ustedes me apuran ahora y me obligan a hacer un cálculo matemático, que para algo elegí derecho y es para no hacer cálculos matemáticos, de si comparamos las penas de papel con las penas reales, en qué porcentaje están unas y otras, yo le diría que las penas reales deben de andar en un porcentaje de un 4 o un 5% respecto de las penas de papel. Entonces, bajo esa égida, la primera reflexión dura, porque acá en 15 minutos no estoy para hacer reflexiones tibias, después se pueden las reflexiones siempre madurar o suavizar en el decantamiento pertinente. La primera reflexión dura es que tenemos, como dijeron hoy las señoras, un régimen donde la impunidad campea. Entonces, si la impunidad campea, más allá de todo el tracto legislativo, modificación de las leyes, forma de operar de nosotros, los fiscales, los jueces, las defensas del sistema judicial en general, tenemos algo que trataré de arribar ahora, que es un problema filosófico, y es, ¿deseamos o no deseamos imponer sanciones? Imponer una sanción es siempre un acto doloroso y cuando el padre le dice al hijo, me duele más que a vos, no es un hipócrita el padre. Porque los que son padres saben que imponerle una sanción a los hijos es muchas veces doloroso para uno mismo y uno tiene que aguantarse durante días o durante las horas o durante el tiempo o la condición de esa sanción, aguantar un sentimiento muy humano que es la sensibilidad hacia el otro. Así que imponer una sanción no es fácil, pero es necesario. Y creo que acá tenemos el gran problema filosófico en este momento en el Estado uruguayo. Hay confusión, hay sentimientos encontrados al momento de la imposición de sanciones. Toda decisión, como ahora explicaba la doctora Vera al momento de imponer una sentencia, toda decisión, como toda decisión en la vida, implica siempre un acierto y un error. No hay decisiones ciertas, excepto en las películas de Hollywood donde el bueno, el director se encarga de pintarlo como bueno y al malo como malo y le hace cometer varios delitos horrendos al malo para que luego el bueno pueda vengarse en forma y todo el cine aplauda. Excepto en las películas de Hollywood no existen los buenos y los malos. Nosotros no tratamos con monstruos, más allá de que en situaciones muy puntuales a uno le salta la térmica y cree, no tratamos con monstruos, tratamos con seres humanos que cometen delitos como podemos cometer todos nosotros, y nadie escupa para arriba, porque el delito es íncito en la naturaleza humana. Por esa razón, y por lo que decía anteriormente, y por muchas otras razones filosóficas que hemos heredado cuando se habla de que el sistema judicial debe ser un sistema donde campee el perdón, donde campee la generosidad, donde campee la benignidad, yo con eso discrepo, porque estamos, lo mismo que en la educación de nuestros hijos, estamos educando ciudadanos a través de la sanción. Mucho se habla de la expectativa de rehabilitación. Yo, para ser muy sincero, como trato de ser siempre, porque ya estoy viejo para decir gregre, creo que la rehabilitación es en general muy magra, que la educación no es necesariamente un baluarte para la reinserción social. Delincuentes educados en nuestro planeta sobran. La educación no es por sí un impedimento para el delito. Por el contrario, muchas veces la educación propicia la mejor comisión de delitos, eso sí, de otra naturaleza de quizás los que estamos pensando hoy, pero lamentablemente los grandes delitos y los macroeconómicos delitos generan muchas veces los delitos a los que nos estamos refiriendo hoy, y el tema es muy largo y no da. Pero en lo que quiero centrarme es en la existencia, muchas veces, del operador judicial y del legislador al propiciar la ley,
de incongruencias al momento de la imposición de la sanción. Porque tememos sancionar. Porque tememos sancionar por aquello de que la persona puede ser rehabilitada. Y nos olvidamos de que la sanción es un mecanismo de convivencia social. No podemos proteger derechos, y a ver si nos baja la ficha, no podemos proteger derechos de los que muchas veces nos llenamos la boca en que los tenemos, si como corolario o como contrapeso no imponemos la sanción a aquel que infringe esos derechos. Es un imposible el relatar derechos y más derechos y más derechos y más derechos de los que tenemos si como contrapeso no sancionamos a quien los infringe. Entonces, estamos en el dilema de hierro, porque imponer una sanción es siempre un dilema de hierro, siempre tiene esa cuota, como decía hoy, de equivocación, porque decidir es equivocarse. Si uno decide en la mañana hacer un pantagruélico desayuno, tiene las bondades de que queda satisfecho y las maldades de que el colesterol le va a subir. Si elige el vehículo en lugar del ómnibus, tiene las bondades de ir más abrigado y las maldades de que va a estar utilizando solamente para él un vehículo que está quemando esta atmósfera en la que vivimos. Y así todos, y piensen ustedes, toda decisión implica esa dificultad. Por eso el magistrado muchas veces, y yo tengo discusiones con los jueces, cuando solicito sanciones penales y solicito internaciones en establecimientos de reclusión de la persona, tengo las discusiones de cuando surge por ejemplo, el pobrecito. Pobre muchacho, es la primera vez que lo hace, hay que darle una oportunidad. No, del otro lado, y siempre pensemos que la justicia, la diosa Tetis, tenía una balanza y una espada, del otro lado de la balanza, del pobrecito que delinquió por primera vez, o que esto, que lo otro y aquello, está la víctima. Entonces, si nos olvidamos de que en la balanza hay dos personas y solamente miramos una de las personas, que es el delincuente, que es el que está en el juzgado mucho más tiempo que la víctima y que tiene defensa como hoy no tiene la víctima, y que tiene presencia ante el juez como hoy no tiene la víctima, porque el juez no está en los interrogatorios de las víctimas, más allá de las audiencias en menores que obliga la ley a ser orales, y por lo tanto hay una presencia obligatoria. En materia penal de adultos, con nuestro sistema todavía semi-inquisitivo, muchas veces el juez no está. Entonces, si se ve solamente una cara de la realidad, que es la cara del delincuente, tendemos a ese procedimiento de conmiseración frente al delito, que, repito, creo que no estamos dando en la talla del problema. La sanción penal es necesaria, la sanción penal es dura, la sanción penal puede acarrear desajustes muchas veces porque no siempre se imponen las mejores circunstancias, pueden haber injusticias. Pensemos en el porcentaje de personas inocentes que pueden estar en prisión. Sí, yo como fiscal lo tengo asumido. Es la injusticia que cuando mis dos hijos se peleaban, optaba por visualizar la situación y a veces sancionar a uno, y de repente no era tan así como uno suponía. Es íncito a la naturaleza humana errar, equivocar, pero lo contrario, la inercia del no accionar, es completamente peor. Vivimos en este mundo a los efectos de tomar decisiones, y cada momento de nuestra vida las debemos tomar. El sistema, lamento decirlo porque yo pertenezco a ese sistema y hay excelentes personas en el sistema, pero creo que todo nuestro sistema filosófico, hoy, legislativo, ejecutivo y judicial, está de alguna forma imbuido por sentimientos de piedad que en poco hacen bien. No es que la piedad no haga bien, es que en determinadas circunstancias hace bien y en otras no, que en poco hacen bien a esta convivencia social. La piedad, el perdón, tan importante, y hoy lo citaba la doctora en ese caso excepcional, el perdón viene después del arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay la visualización, cuando el delincuente es profesional, a ver si mi frase de delinquir es negocio, podemos entenderla y no visualizar solamente a ese pobre muchacho, que muchas veces les digo que el pobre muchacho es en el momento en que está en el juzgado sentado en el banco donde es interrogado. Apenas recobra la calle, ese pobre muchacho se transforma
repito, no en los monstruos, porque nosotros no trabajamos con monstruos, trabajamos con seres humanos, pero se transforma nuevamente en el delincuente, en el grupo de pares, en el amigo de otros delincuentes, que puede perfectamente matar, y no para robar, matar por el placer de matar. Como yo he tenido casos donde los muchachos nos dicen, si se sale con un arma, es para usarla, se necesite o no se necesita, porque el ser humano es un bichito, señores, que para los que son veteranos ya lo tienen que conocer, que mata por el placer de matar. La caza, la protección de los animales no viene como un elemento más en este mundo contemporáneo en que vivimos. El ser humano no solamente mata animales por el placer de matar, sino que en el siglo pasado, en el siglo XX, se calcula que hubieron unos 140 millones de personas fallecidas, nada más que en genocidios o en enfrentamientos bélicos, así que somos una raza bastante jodida y perdónenme la expresión. Entonces, la piedad, para luego del arrepentimiento, previamente no. ¿Cuáles son las circunstancias que en general afectan al operador judicial para la no imposición de sanciones efectivas? No hablo de las penas de papel. En el papel podemos imponer meses y meses y de futuro quizás años y las penas pueden no cumplirse efectivamente. ¿Cuáles son los inhibidores? Y el tiempo, ya me imagino la cara de este hombre con tarjeta roja que me debe estar amagando algo. ¿Cuáles son los inhibidores en general? El primer inhibidor de la sanción penal que en los juzgados permanentemente está presente es la llamada corresponsabilidad social. Todos somos responsables de aquel hombre que no tuvo las oportunidades, que no tuvo el acceso a determinados bienes, que no tuvo la capacidad de comprender la norma prohibitiva, y sobre eso capaz que el doctor Langón nos ilustra con mucho más fundamentos que los míos, que son fundamentos de trinchera. El hombre que no tuvo la capacidad, en definitiva, el que tuvo aquella madre drogadicta, aquel padre no habido y aquel grupo de amigos que lo llevaron por determinados caminos. Por supuesto que eso existe, sería absurdo negarlo. Sería absurdo negar que quizás determinados homicidas de clases pudientes y acaudaladas tuvieron una infancia terrible desde el punto de vista emocional, aunque su plato estuviera lleno. O que determinados delitos sexuales lo cometen personas que tuvieron una terrible adolescencia reprimida. Por supuesto que en todo nivel de delitos existe un antecedente oscuro que lleva a la comisión del delito, o en otros casos puede haber sido banqueros importantes, incluso en el caso de nuestro país, que defraudaron en cifras millonarias y que de algún lugar le vino el bichito del delito. Sucede que el bichito del delito está presente latente como los microbios en todos nosotros y apenas fallecemos, en pocas horas nuestro cuerpo se pudre por algo porque existen latentes en nuestro interior los elementos de deterioro. Entonces, por supuesto que existe una sociedad que muchas veces es terriblemente injusta, pero si a partir, y volvemos al tema de cómo tomamos decisiones, pero si a partir entonces de que porque hay circunstancias que a las personas en su vida le han dificultado, porque no impedido, dificultado la integración de determinados valores, entonces, mis amigos, estamos en el absoluto horno y bajamos y claudicamos los brazos y no aplicamos las sanciones penales. Decía parcialmente, porque ¿quién no comprende, aún el peor delincuente como no sea un caso patológico desde el punto de vista psiquiátrico, quién no comprende que la vida que él posee y que se la han respetado es un bien que debe de respetar en los demás? Yo no comparto la posición de aquel que no se puede determinar, repito, más allá de casos de enfermedad, porque hay determinados bienes que compartimos por el hecho no más de vivir. Y esos bienes no podemos llegar al colmo de la benignidad de comprender por situaciones lamentables luego la impunidad en las acciones. A veces me parece enormemente esquizofrénico el sistema cuando busca por un lado, como en el nuevo código, realzar la figura de la víctima y por el otro lado, y vamos a llegar ya al 295, que a mi juicio es la vergüenza del Código Procesal Penal que en este Parlamento se está discutiendo y que no ha modificado, que se llama libertad condicional. Entonces, pero volviendo al tema anterior,
Si hay un equilibrio entre víctima y victimario, estamos propiciando que la víctima tenga más derechos, que tenga abogado, que tenga su día ante el tribunal. Pues señor, si yo fuera víctima, que no digo me conformaría porque no vamos a retallar los derechos que se puedan obtener, por supuesto, bien obtenidos que serán, pero yo preferiría que más allá de que me den un realce protagónico en el proceso, el juez, con mi declaración bien entendida, aplique la sanción penal pertinente, sanción aflictiva y de prisión o de penitenciaría, llegado el caso, para arreglar una sociedad que se nos va de mambo. Si hoy tenemos que de las cifras totales de delitos cometidos estamos en que llevamos al juzgado el 2 o el 3% y que la prisión se aplica al 1% de los eventuales delitos cometidos que tenemos que evaluar, entonces no podemos tener benignidad donde ya hay escasez de procedimientos y hay impunidad enorme. Para finalizar, el 295, y me apuran y me quedan una cantidad de temas en el tintero, el 295 es la libertad condicional. La persona tiene derecho, en principio, a ser procesada sin ser sometido a prisión porque es presuntamente inocente, como sucede en los sistemas acusatorios del mundo. Pero cuando cae la sentencia, cuando la persona que era presuntamente inocente y echó mano a todas sus garantías procesales, como las da el nuevo código, es demostrado que es culpable, la libertad condicional es un beneficio que se le da al que, como estaba en libertad, sigue en libertad, no tiene un solo día de sanción y lleva entonces como corolario que el individuo no cumple con la más mínima sanción frente a un delito. Lo que cumplimos nosotros cuando nos imponen una multa, cuando nos imponen un tributo no pagado y el Estado no nos descuenta un solo peso, sin embargo, el sistema penal toma el dolor de uno y lo utiliza para ser benigno con el otro, porque no es la víctima la que perdona, es el Estado que por un tema que no nos da el tiempo, que es la conveniencia incluso de tener un sistema carcelario con menor cantidad de reclusos. Yo creo que los reclusos en nuestro país tendrían que ser supinamente superiores a los que hoy tenemos en reclusión con condiciones dignas, claro está. Entonces, la libertad condicional termina por fomentar la impunidad absoluta. Hoy, bueno, me quedan una cantidad de temas. Hoy está en estudio para el Parlamento, acaba de salir aprobada la libertad condicional, a pesar de que varios senadores comprenden esto que yo estoy manifestando, de la Comisión de Constitución y Legislación, y desconozco yo el futuro. Si el código, y perdóneme un minuto más que le robo a la mesa, si el futuro código se aprueba con la libertad condicional, la impunidad va a ser absoluta. Y con una impunidad absoluta no nos desgarremos después la vestidura diciendo qué está pasando en nuestro país, porque sancionar no es solamente un tema de cifras, no solamente cuando se manejan las cifras tenemos tantos disminuyeron, sancionar es un tema ético, es un tema que la víctima necesita la reparación. Cuando hablamos del proceso reparatorio, que muchas veces creemos que dar plata o no dar plata de la víctima al victimario, el victimario a la víctima, no. El proceso verdaderamente reparatorio es que la víctima sienta que hay sanción a quien lesionó su derecho. Eso es proceso reparatorio. Y ese proceso reparatorio hoy no existe. Muchas gracias.